grabación. Genial, ya. Entonces, vamos a ver estos temas. Primero, vamos a hablar de las teorías evolutivas. Durante el siglo XVIII, varios investigadores que se llamaban, fueron llamados naturistas, no tenían un nombre en específico, sino naturistas porque iban a favor de la naturaleza. Generaron mucha información, fueron curiosos, estuvieron investigando, se dieron cuenta que existían varios tipos diferentes de animales, querían una explicación al por qué. Poco a poco fueron descubriendo fósiles y etcétera, sin número de descubrimientos que hicieron que la información sea vasta, que tengamos mucha información. Entonces, los naturistas lo único que se encargaban era de descubrir la información. Es más o menos lo que hacen ahora los científicos, de descubrir, descubrir y descubrir. Pero no es necesario solo descubrir, sino también el interpretar, el organizar, el relacionar. Y eso fue lo que hizo el señor llamado Linneo. No sé si es que alguna vez alguien ha escuchado. Linneo fue un científico que prácticamente, si ustedes buscan el nombre científico de las plantas, ponen nombre científico de, yo qué sé, de una margarita completo, o sea, el nombre científico completo, y ahí les ponen a Linneo al lado. Y casi en todas las plantas está. ¿Por qué razón? Porque Linneo fue el que organizó, el que dijo, no es posible que no exista una organización, ya prácticamente ya era una época desarrollada y no había una organización. Entonces él organizó de la manera siguiente. Puso a cada especie, primerito lo que hizo es decir, estos son plantas y estos son animales. Nosotros ahorita lo relacionamos, sabemos que es una planta y que sabemos que es un animal. Antes obviamente no sabían que era una planta, que era un animal. Él creó el término reino plantae y reino animalia. Entonces, a partir de esos reinos comenzó todo. Obviamente ahorita ya hay más reinos, son otros reinos que no va en la prueba. El reino Eucariota, el reino Fungi y otros más, ¿ya? De los hongos, pero eso no nos compete hablar ahorita. Bueno, entonces Linneo fue el que distribuyó todo esto, todos los animales, y luego poco a poco ya, no solo él, sino varias personas ya fueron dando diferentes organizaciones a cada especie. Ejemplo, ahí vemos un lobo. El lobo está en el reino Animalia, o sea, es un animal. Ya. Está en el filo Chordata, no es Chordata, es Chordata. Todo lo que, bueno, para las personas que quieren seguir biología, todo lo que comienza, tiene CH, se pronuncia como que fuera la K. Entonces, la K, K-O es Chordata. Entonces, bueno, el filo Chordata, porque tiene columna vertebral, la clase Mamalia, porque eh, tiene un tipo de reproducción materna en el cual da de lactar, dar de mamar, tiene mamas. Es de un orden carnívora porque se alimenta principalmente de carne. Eh, Familia Canide, A y E se pronuncia E, por si acaso. Cánide, la familia Cánide son los que tienen caninos, o sea, nosotros también tendríamos caninos, pero no necesariamente, o sea, nosotros no nos representa solo los caninos, nos representa otros tipos de cosas. Pues nosotros no somos Cánide, pero ellos le representan los caninos, los dientes caninos. El género Canis y Lupus significa lobo en latín, entonces todo tiene una relación, todo tiene una relación. Nosotros estamos hasta clase mamalia, nuestra familia son los primates, ¿ya? Y así somos Homo sapiens y así. Entonces, todos tienen una división, esto es importante que ustedes sepan, y aparte de eso, el Linneo fue el que distribuyó un nombre científico, una clasificación binaria, binaria significa dos, entonces él hizo que exista género y especie para identificar a un nombre vulgar, un nombre común, como humanos, lo llamó Homo sapiens sapiens. Eh, uno que todos tienen que saber, la de, se fue el nombre, la sábila es aloe vera, ¿sí? Es el nombre común sábila, pero el nombre científico es aloe vera. Y así sucesivamente varios más que podríamos estar mucho tiempo.
Pero aquí es importante saber que el nombre científico siempre va en cursiva, bueno, cuando es la computadora, y si es que es a mano va subrayado, y siempre tiene dos palabras. El primero es el género y la segunda es la especie. Siempre la primera tiene una mayúscula y las demás no, la segunda letra empieza con minúscula. Bueno, luego, durante ya un siglo después, en el siglo XIX, varios investigadores desarrollaron teorías de la evolución, pero con pruebas, ¿no? Entonces, ahí ya comenzaron a viajar ciertos investigadores como Charles Darwin, Wallace, ya vamos a ver. Hay algunas pruebas de esto. El hecho que se encontraron fósiles que son muy parecidos, que o sea, prácticamente son son los mismos, en, como quien dice, en la base, pero que iban cambiando poco a poco con medida de los años. Ellos, ¿cómo supieron que esto tenía más años que este? Pues con pruebas de carbono 14. El carbono 14 es un isótopo radioactivo que permite observar la desintegración. Entonces, si es que está más, por decir así, o sea, estoy simplificando porque es extensa esa área. Entonces, si es que estaba el carbono 14, si estaba más desintegrado aquí, era más viejo. Y en estos debe estar menos desintegrado, entonces es más nuevo, por decirlo así. Entonces, así se determinan los años de los cráneos, no solo de los cráneos, de los huesos, de todo. Eso es una prueba, o sea, encontrar algunos fósiles, pero también otras pruebas es el hecho de que en diferentes lugares del mundo habían organismos muy parecidos, muy parecidos, y que eran genéticamente parecidos y fenotípicamente parecidos, es decir, se veían e internamente en el ADN estaban parecidos, ¿ya? Entonces, uno de estos ejemplos de la familia de los camélidos, donde están los camellos, las llamas, la vicuña, y en cada, digamos, en cada sector se diferenciaron. Ejemplo, aquí en Sudamérica, en la zona de los Andes, se diferenciaron a tener pelaje, mientras que en otros lados, donde eran zonas calientes, áridas, tuvieron que diferenciarse a tener joroba, que les ayuda a mantener, tienen grasa en la joroba, no tienen agua, tienen grasa, y la grasa les ayuda como reserva energética. Entonces, esta es la familia de los camélidos, o sea, poco a poco encontraron muchas pruebas. Tanto así que se generaron teorías evolutivas y las teorías evolutivas que más han resaltado hasta estos días son las de Lamarck y las de Darwin. Entonces vamos a hablar cuál es la teoría de Lamarck y cuál es la teoría de Darwin. Vamos con el ejemplo que es el mejor de todos, el de las jirafas, así que atentos. ¿Ya? Primero, Lamarck todos comienzan con una jirafa, con un grupo de jirafas. Lamarck mencionaba que las jirafas obviamente tienen que comer, entonces ellas no se alimentaban de lo que estaba en el piso, sino más que todo lo que estaba en las copas de los árboles. Entonces, aquí tenemos a tres jirafas que prácticamente son iguales. Tienen la misma altura, si se dan cuenta, y que poco a poco van desarrollando sus cuellos, es decir, tiene que ver con los órganos, con el uso y desuso de órganos, ya vamos a ver después un resumen, pero ellos a voluntad propia, literalmente a voluntad propia, están extendiendo el cuello y están queriendo comer las copas de los árboles. Entonces, bueno, están comiendo las copas de los árboles. Luego crecen más, tienen descendencia, y esta descendencia va a tener igual altura para comer en las copas de los árboles. Él, al decir esto, está mencionando muchas cosas, como que no hay extinción, no hay variabilidad de las especies y ciertos aspectos más, cosas que no están de acuerdo en el día de hoy. Entonces nosotros ya sabemos que no somos iguales, todos no somos iguales, solo en seres humanos no somos iguales. Peor en animales que existe bastante variabilidad. Entonces no van a ser iguales. Entonces aquí se equivocó la marca. Ya vamos a ver en qué se equivocó y en qué acertó, por decirlo así. Ya. Entonces ya sabemos que la marca piensa que todos son iguales y que a la final todos van a desarrollarse igualmente. Darwin, por otro lado, él pensó, bueno, pensó y estableció que todos los organismos son diferentes, ¿sí? Obviamente que unos van a estar
por la genética, por sus padres, por ciertos aspectos del ambiente, por muchas cosas más. Unos van a estar más altos y otros van a estar más bajitos. Estos no es que con el tiempo, los bajitos, con el tiempo de 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, como decía Lamarck, van a crecer sus cuellos. O sea, el que es bajito y es bajito. Entonces, esta jirafa podría comer lo que estaba más abajo los primeros años de vida, lo que estaba en las copas. Sin embargo, esta jirafa ya no iba a avanzar la copa. No, no iba a avanzar, entonces iba a morir. Y solo iban a quedar las jirafas altas. Las jirafas que son altas van a tener hijos. Y las jirafas bajas ya no van a tener hijos porque ya murieron, ¿no? Entonces, estas van a dejar descendencia y así solo sobrevive el más apto y obviamente los hijos del más apto. Se supone que nosotros estamos genéticamente modificados para dejar descendencia. Perdón, no modificados, perdón. Genéticamente adaptados para dejar descendencia. Es algo que está teóricamente en nuestro ADN de todos los animales. Eh, bueno, eso eh, es una teoría muy interesante que no voy a abarcar ahí muy a fondo. Bueno, entonces aquí vemos esas diferencias. Pero acá tengo unas claves que para ustedes, en el caso de que ustedes vean en algún ejercicio cualquiera de estas cosas, o sea, yo casi todo lo he mencionado en el ejemplo, pero si es que ustedes ven cualquiera de estas características en la prueba o en algún tipo de ejemplo que les dé, ya saben que es la marca. Y si ven alguna característica de estas, saben que es Darwin. Entonces, la marca habla de caracteres adquiridos, uso y desuso de órganos. O sea, eso es del ejemplo del cuello, que si es que un órgano se deja de usar, pues desaparece. Y si es que un órgano se usa, nosotros lo hacemos crecer en el caso del cuello. Y aquí hay cambios voluntarios, o sea, que la jirafa puede definir si es que quiere crecer más o no, cosa que obviamente está un poco equivocada. El uso y desuso de órganos es, de hecho, de todas las características que ven aquí de la marca, la más acertada, por decirlo así. De hecho, se sabe que si es que un organismo deja de usar un órgano, ya no lo sirve, entonces ya no va a tener razón para dejar una descendencia con ese órgano. Hay un ejemplo de la mano, bueno, si estuviésemos presenciales, indicara, la mano derecha tiene un tendón que ya no todas las personas tienen, que muchas personas ya no tienen. De hecho, más o menos de cada 20 personas, unas 2 o 3 personas mantienen todavía el tendón de la mano derecha. Un tendón que bueno, o sea, tendría que indicarles cómo se ve, pero es en la muñeca. Entonces, la verdad, ese tendón no sirvió para nada, ¿sí? Tal vez para tener mayor fuerza, pero ahora nosotros no necesitamos más fuerza, nosotros ya no es que vamos a, como antes de trabajar exhaustivamente, antes prácticamente, antes me hablo de miles de años, nosotros teníamos que prácticamente cazar y cosas así, entonces ya no es necesario ese tendón es más, hasta si, en muchos de los casos se inflamaba, se rompía y generaba dolor. Entonces, genéticamente, evolutivamente, ya no necesitábamos tendón. Entonces, por eso está desapareciendo. Hay muchos ejemplos más de órganos que podrían estar desapareciendo. Eh, un momentito, chicos, ¿ya? Deme un momentito, por favor.
Ya, muchachos, mil disculpas. Entonces, como les iba diciendo, hay algunos órganos que se dejan de usar. Un ejemplo también es del apéndice. Se mencionaba antes que iba a cumplir esa característica de que no tenía un uso, pero sin embargo se ha visto que si tiene un uso, va, este, alberga a microorganismos que ayuda a la digestión. Bueno, también la marca, como mencionaba anteriormente, no implica que no hay, indica que no hay una extinción según la marca, pero obviamente nosotros hemos visto que muchas especies se están extinguiendo, entonces está incorrecta. También menciona que todos los individuos eran iguales, habla de una fuerza vital, de un origen espontáneo y de una complejidad. Bueno, todas estas características son de la marca. Si es que ven en algún examen y pregunta, prueba, lo que sea, ahí ya saben que es la marca. Por otro lado, si tenemos a Darwin, tenemos otra visión, otra teoría. La teoría de Darwin habla de selección natural, de variabilidad de las especies, de sí extinción, de supervivencia del más apto, lucha por existir y ancestro común. Todas estas características hablan en realidad de Darwin, que es, perdón, antes de eso, ancestro común que es prácticamente cuando nosotros decimos que de una especie se diferenció para, para ir a diferentes especies dependiendo de dónde se están desarrollando. Un ejemplo, hay un ancestro común para la cebra y para el caballo. Se parecen, son muy parecidos, pero en algún punto hubo una misma especie que, por decirlo así, unas se fueron, por decirlo así, no sé, a las montañas o se fueron a climas cálidos y otros a climas fríos y así se diferenciaron. Es lo mismo que pasaba con los camélidos, unos se fueron a clima caliente y se hicieron los camellos. Los camélidos de clima frío se hicieron vicuñas, alpacas, llamas. Entonces, esto de ancestro común ya saben qué es. Y todas estas características hacían una teoría bestial, la mejor teoría de todas, pero aún faltaba algo. Por eso dejé estos dos espacios en blanco. ¿Qué falta? Algo faltaba y lo que faltaba era todo lo que es ahora lo que conocemos, todo lo que es mutación genética, lo que es alelos, lo que es cromosomas, todo eso es algo que no mencionó Darwin, pero la teoría de neodarwinismo, o sea, neo significa nuevo, del nuevo darwinismo, lo incluye estas cosas que le estoy diciendo, estas características, a la teoría de Darwin porque es la que más se acerca, pero le incluye mutación genética y alelos. Entonces, neodarwinismo es mutación genética, alelos, también lo que es cromosomas, etcétera. Entonces, continuemos. Evidencia, aquí hay un ejemplo, Darwin y Wallace fueron dos investigadores que tuvieron que viajar durante años, cerca de 10 años, en diferentes lugares del mundo para dar sus teorías. No es posible hablar de Darwin sin Wallace. Wallace fue un joven científico de la época, tal vez un poquito más joven que Darwin. Darwin, después de sus viajes, después de irse, ya les voy a hablar de las Islas Galápagos, dio un descubrimiento, dio la teoría de las especies, escribió un libro llamado El origen de las especies en 1859, que hablaba de todo esto, pero no lo quería publicar. No estaba decidido a publicarlo. Hasta que Wallace, también por sus viajes, él en cambio viajó por la zona de Indonesia, África, Europa, Asia. Él en cambio le manda a Darwin lo que él pensaba, y Darwin en ese momento dice, hay otra persona que me está ganando. Eh, o sea, Wallace le manda en buen son, o sea, le manda un escrito diciendo qué opina de la teoría que él piensa, que él tenía. Y Darwin en ese momento ya publica su libro, porque se decidió, ya que Wallace también estaba en lo mismo y no quería que él le gane. Entonces Darwin publicó su libro, gracias a que Wallace le indicó ciertas cosas, o sea, él ya tenía su libro, eso sí, pero la cuestión es que Wallace le motivó de una cierta manera. Hay algunos ejemplos de aquí de cierta tipo de evolución que nosotros vamos a ver. Ejemplo, aquí hay una planta llamada Brassica oleracea. Esta planta de aquí es una llamada mostaza salvaje. Entonces, ciertas personas de esta planta querían coger ciertas
como decirlo, ciertas estructuras de la planta, ciertos órganos de la planta, y quería, como quien dice, solo cultivar esos, ¿ya? Entonces, las personas que solo cogían y veían el tallo, que era la planta que tenía el tallo mejor, y lo volvían a cultivar, y cogían la que tenía otra vez el tallo mejor, y volvían a cultivar, y así sucesivamente, se hizo el rábano, ¿sí? Si es que las personas, en cambio, en otra parte, porque no, esto es en diferentes partes del mundo, ¿no? En otros lados, en cambio, cogían las yemas laterales son las que están aquí. Las mejores, o sea, las que eran más vistosas, las que estaban más grandes, cogían selección de yemas laterales miles de veces, miles, se hizo los eh, coles de Bruselas. Así es que cogían solo las yemas germinales, o sea, las que estaban en la parte superior, miles de veces se hizo el repollo. Si es que cogían, en cambio, por otro lado, solo las flores, las mejores flores, las más bonitas, las más grandes, se hizo la coliflor. Si cogían, en cambio, las flores y el tallo, se hizo el brócoli y así sucesivamente. Bueno, esta no la conocemos, esta versión no es muy conocida del medio, pero sí es que era selección de hojas, las mejores hojas. Entonces, así se entendió que existe la evolución de las especies. Y también otro ejemplo, el mejor de todos, es el de Darwin. Eh, el de Darwin, cuando les mencionaba de las Islas de Galápagos, él descubrió, el mejor ejemplo de todos es que en cada isla de Galápagos, en cada islote, nosotros vamos a encontrar que existen diferentes tipos de pinzones y todos los pinzones son diferentes dependiendo de su alimentación y difieren en su pico principalmente, ¿sí? Hay pinzones que necesitaban comer insectos, entonces todos estos tenían este tipo de pico, si se dan cuenta, un poco largo y curvado, ¿sí? Pero, sea, en la misma dimensión. Otros que necesitaban comer semillas principalmente tenían Otros que comían principalmente semillas tenían que tener el pico grande para las semillas grandes, ¿no? Y también tenían más resistencia a estos picos que los de acá. Y por otros lados, de diferentes tipos de picos, dependiendo de lo que van a comer, si es que tenían que avanzar a comer plantas con cactus, que tenían flores con cactus, tenían que tener el pico largo, ¿ya? Y así sucesivamente. Es un buen ejemplo. Ya hablamos de las teorías de la evolución. Ahora vamos a hablar de las teorías del origen de la vida. Existen varias teorías del origen de la vida. Existe la teoría de Oparín, que es la quimiosintética, la de la panspermia, la biogénesis y la abiogénesis. Vamos a hablar de la teoría quimiosintética. Chicos, si tienen alguna duda, me la hacen saber, por favor. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahorita, chicos? ¿O no? ¿No? Bueno. A ver, continuemos. Entonces, aquí en esta teoría es la quimiosintética o también llamada de Oparín. ¿Por qué de Oparín? Porque Oparín fue el que la desarrolló, ¿ya? En esta teoría hablamos de ciertos aspectos. Hablamos, ojo, esto es importantísimo, en la teoría de Oparín o la quimiosintética, hablamos de una atmósfera sin oxígeno, que es lo mismo decir una atmósfera reductora. Sin oxígeno, ojo chicos, importantísimo, atmósfera sin oxígeno, ¿sí? Ya, entonces aquí existe una síntesis de moléculas orgánicas a partir de moléculas inorgánicas. Nosotros ya vimos que eran moléculas orgánicas y que eran moléculas inorgánicas. Entonces, las orgánicas son las que principalmente tienen carbono, eh, tienen enlaces de carbono. Ya, no se olvidarán de eso. Bueno, aquí tenemos que existe, principalmente hubo un mar primitivo con mucha temperatura, que hubo rayos, es decir, descargas eléctricas, erupciones volcánicas, la radiación del sol, y con el tiempo se formaron procariotas anaeróbicas. ¿Por qué se formaron procariotas anaeróbicas? ¿Qué significa anaerobio y qué significa aerobio? Voy a escribirles. ¿Dónde está? Aquí.
Voy a ver, hasta eso voy a... Ya. Aeróbico, lo que está aquí, significa aire, pero más que todo, más que aire, significa oxígeno. Es decir, que estos significa que todo lo que sea aeróbico significa que necesita oxígeno para vivir. ¿Se acuerdan? Oxígeno siempre con el 2. Pero an significa no. Entonces, con el tiempo se generaron procariotas que no necesitaban aire, o sea, anaeróbicas, que no necesitaban O2, no necesitaban oxígeno. ¿Por qué razón? Porque antes no había ni oxígeno. Entonces, primero se generaron las que tenían las procariotas anaeróbicas, ¿sí? Luego de todo esto, se generaron las aeróbicas, ¿ya? Entonces, vamos a ver aquí una replicación de esta teoría quimiosintética. En esta teoría quimiosintética, nosotros estamos hablando de que Oparin mencionó esta teoría, ¿no es cierto? Por eso es la de Oparin entre paréntesis. Pero hubo una replicación por Miller y colaboradores, hay más personas que hicieron esta teoría, perdón, que replicaron esta teoría en un laboratorio. Miller fue quien replicó la teoría de Oparin, ¿sí? ¿Y cómo la replicó? Pues puso un equipo, unos matraces, unos tubos de ensayo y así muchas cosas más, y lo puso, primero puso agua hirviendo, o sea, simulando que era el océano. Luego puso gases, introdujo los gases primitivos por electrodos, descargas eléctricas y ciertas cosas más que simulaban los rayos. Aquí ya simulan la temperatura alta, aquí simulan los rayos y luego aquí se simula la atmósfera porque aquí tenemos que hay algunos gases como el hidrógeno, el vapor de agua, el metano, el amoníaco, que se están mezclando, ¿sí? Se están mezclando estos gases y si es que luego aquí, que el punto final, si es que de alguna manera llegaban compuestos ya más complejos, ya no solo hidrógeno, solo metano, solo amoníaco, ya más compuestos, se supondría que, ay, perdón, se supondría estamos en lo correcto, que estaba en lo correcto Oparín. Entonces Miller seguía haciendo y colaboradores seguía haciendo. Y luego a la final llegó al punto en el cual encontró en este matraz, en el producto final, o sea, ya al final después de la descarga eléctrica, la temperatura, encontró que se produjeron aminoácidos y los aminoácidos son compuestos orgánicos. Entonces, no todos los aminoácidos, no es que generó vida, pero ya el hecho de que con electricidad y con temperatura alta, de estos compuestos, de los compuestos de estos gases de aquí, de estos gases de aquí, se generó vida. Entonces, esto ya era importante. Entonces, ¿qué gases eran? Era hidrógeno, era obviamente agua, era metano y era amoníaco. Estos eran los gases iniciales que pusieron. Y esos eran los gases que habían en la atmósfera primitiva. Entonces, luego de esto ya se entendió, ya se sobreentendió que existe, que podría ser muy clara la teoría de quimiosintética de Oparin. ¿Por qué sigue en teoría y no se convirtió en una ley o en algo que ya es aprobado? Porque no se llegó a una vida, pero, o sea, sería difícil comprobar con miles de años de evolución esta teoría. Solo sabemos del inicio. El inicio es que sí se pueda. Entonces, de los compuestos que estaban aquí, de todos estos, gracias a descargas eléctricas y más cosas, se formó aminoácidos. Esos aminoácidos a la final, pongamos aminoácidos, a la final se congregaron y formaron RNA. ¿Sí, chicos? ARN o RNA en inglés. Ácido desoxirribonucleico. Bueno, sí, ácido ribonucleico. ARN. Luego del ARN ya se formaron, como mencionaba acá, procariotas anaeróbicas, ¿ya? Luego anaeróbicas. An, an, y luego aeróbicas. ¿Sí? Este es el paso de como quien dice
cómo se desarrolló la vida teóricamente. ¿Ya? Entonces, aquí lo que demostró, lo que quiso demostrar, como les mencionaba, la teoría de la replicación de Miller, es que bajo ciertas condiciones atmosféricas primitivas puede ocurrir la síntesis espontánea de moléculas orgánicas a partir de compuestos inorgánicos reducidos. ¿En qué? En ausencia de oxígeno. Pilas, chicos, esto es importantísimo. Y aquí tenemos otra teoría, la teoría de la panspermia, que dice que la teoría vino, que la vida vino desde el espacio exterior, también llamada teoría cosmozoica. Hay muchas pruebas en contra de esta teoría. Una de estas es que se supone que un meteorito al caer se supone que se incendia y no se calcina todo lo que está ahí, entonces es difícil que sobreviva algo. Otra teoría que habla es que debería haber tantos meteoritos que vinieron de diferentes partes del universo y debería haber más variación de la que hay. Nosotros prácticamente no somos, tenemos una gran variación, pero no tanta para decir que venimos de diferentes partes de otras partes del mundo, ¿no? De otras partes del universo. Entonces, no. Ya. Entonces, aquí tenemos otra teoría, es la teoría biogénesis. Esta teoría habla de que la vida viene de otra vida, ¿sí? Entonces, habla de que la vida solo se origina de otra vida preexistente. Esta teoría es una de las mejores teorías que existen. Hablan de que la vida se proviene de otra vida. Está muy bien esta teoría. Sin embargo, no hay que pensar que esta es la mejor teoría o es la teoría que define la vida, porque aquí no está eh, dándose el origen de la vida, solo está diciendo que la vida proviene de la vida, pero luego no explica de dónde nació la vida, ¿no? De dónde, de qué parte nació. Bueno, aquí tenemos otra teoría que es la de la abiogénesis, que habla de una generación espontánea, es decir, que prácticamente define que la vida animal y vegetal podría surgir de la materia inorgánica o materia muerta. Ellos pensaban que, digamos, de materia muerta, este ejemplo, aquí tenemos un material en descomposición, podían hacer algo más. Ejemplo, aquí antes se pensaba que de un pescado muerto o de animales muertos nacían las moscas, ¿sí? Así se pensaba anteriormente. Pero luego se demostró de que no es así, que las moscas ponen huevos en los organismos muertos y que los huevos de las larvas salen lo que es las mosquitas, ¿no? Entonces, en un experimento sencillo pusieron dos frascos, uno taparon y otro no taparon. En el tapado nunca salieron moscas y en el destapado salieron moscas. Es porque al menos una mosca pequeña vino, puso sus huevos y ya salieron moscas. Acá nunca va a salir moscas porque nunca pusieron las moscas los huevos. Entonces, ahí se refutó, ya no dijeron que de ahí nace. Otra de las teorías es que decían que hasta pensaban antes, ya estoy hablando de antes de Cristo, que de un cocodrilo podría salir un árbol caído y del árbol caído podría salir semillas para un árbol que se enderece. Entonces, sí, o sea, muchas teorías que no tienen sentido, pero es necesario que las conozcan porque les ponen la prueba. Tal vez no les ponen como opciones generalmente estas teorías. La que más abarqué es la teoría de Oparín, esta teoría de Oparín y de Haldane, cualquiera de los dos. Generalmente les ponen Oparín, o a veces, muy rara vez le ponen Haldane, pero siempre acompañado con Oparín. Entonces, la teoría de Oparín-Haldane es la que dice que la vida se originó de un caldo primitivo. Miller lo replicó y existe una atmósfera sin oxígeno. La teoría panspermica, polvo del espacio exterior, de donde se provino la vida. La teoría de la biogénesis, seres vivientes se originan de otros seres vivientes, y la abiogénesis, aquí cabe recalcar que existen, aquí bio significa vida y génesis significa creación, así como el primer libro de la Biblia, Génesis, creación, y eso significa vida. Entonces, creación a partir de la vida. Acá lo mismo, exactamente lo mismo, solo que existe el término a. A significa sin, ¿no? Entonces, sin vida, creación. Entonces,
creación a partir de organismos sin vida, o sea, los compuestos inorgánicos, de materia no viva, o sea, los inorgánicos. ¿Ya? Entonces, eso es todo de las teorías. Ahora vamos a hablar de la célula. La célula viene del latín cellula, que significa celda. Es como que antes pensaban que era una celda llena de algo. Obviamente no se sabía qué era ese algo. Ahora ya se sabe que son organelos. Bueno, existen dos tipos de células diferentes. Tenemos las eucariotas y las procariotas. A las células se la define como la unidad básica, estructural y funcional de los seres vivos, ya que de esta va a partir todos los organismos. Hay organismos unicelulares, o sea, solo necesitan una célula para desarrollarse. O sea, la vida se da en esa célula. O pluricelulares, que necesitamos, nosotros somos pluricelulares, que necesitamos muchas células para llegar a donde estamos. Los animales, muchas células, las plantas, muchas células. ¿Ya? La definición más grande que se puede hablar es las células eucariotas y las procariotas. Eucariota significa que tienen un núcleo verdadero. Aquí podemos ver el núcleo verdadero. Aquí. Tiene un núcleo. Esta es una célula eucariota, tiene un núcleo. Y en cambio, las células procariotas no poseen un núcleo celular. ¿Cuál es la función del núcleo? Lo más interesante y lo más primordial del núcleo es cubrir al material genético, ¿sí? Al ADN o ARN. Va a cubrir al material genético el núcleo. Eh, entonces, se supone que todos los seres vivos tienen material genético. El material genético es lo que prácticamente les dicen, hagan esto, no hagan esto, funcionen de esta manera, no funcionen de esta manera. Ya luego vamos a hablar un poquito más del ADN. Pero el ADN es lo que les digo, es la guía de instrucciones para hacer un algo. Entonces todos los seres vivos tienen que tener ADN. El problema es que los procariotas, como no tienen un núcleo, entonces el ADN está regado, ¿sí? Está regado en el citosol. El citosol es como que el interior, por decirlo así, el agua que va a estar cubriendo que va a estar en todo la célula, porque la célula no es que solo tiene organelos, ya, tiene que tener un líquido que prácticamente mantenga todo en orden, que todo tenga en el mismo lugar. Ese es el citosol. Entonces, como les mencionaba, tiene un núcleo y en el núcleo está el material genético. Aquí, en las células eucariotas, nosotros podemos dividir entre células animales y vegetales. Hay muchas diferencias entre una célula animal y una vegetal. Eh, y también hay muchas estructuras en común. Aquí están todas las estructuras en común. ¿Sí? Estructuras en común: mitocondria, membrana plasmática, retículo endoplasmático, citoplasma, aparato de Golgi, citoesqueleto, núcleo, liposoma y peroxisoma. Todo esto son en común. Y las que son estructuras diferentes son los centriolos, que solo están en la célula animal. Y mientras que en la célula vegetal son tres estructuras, que son las vacuolas, son los cloroplastos y también es la pared celular. Es decir, una, una célula vegetal tiene una pared más gruesa que la pared animal, se pueden ver. Esta solo tiene membrana plasmática. Estos también tienen membrana plasmática, pero aparte de membrana plasmática tienen una pared celular que les cubre. Eh, Esto es la principal diferencia. Y lo que más, si es que preguntan una diferencia mayor, es los cloroplastos. ¿Qué son los cloroplastos? Son las estructuras que permiten hacer la fotosíntesis a las células vegetales. Es decir, que gracias a los cloroplastos ellos fabrican su propio alimento. ¿Ya? Aquí están algunas funciones que ustedes deberían saber de las células, de los organelos. Nosotros tenemos órganos, los seres vivos, ya complejos, pero las células tienen organelos o también llamados orgánulos, cualquiera de las dos. Entonces, digamos, la membrana plasmática, ¿para qué sirve? Es una, bueno, bicapa lipídica que va a cubrir a la célula. El citoplasma es el medio líquido, también llamado citosol, en el cual van a estar todos los organelos. Los ribosomas, ojo, los ribosomas son los que van a leer el RNA y van a traducir a proteínas. Ya que entramos en este tema,
vamos a hablar un poquito de este tema. Este, nosotros tenemos algo llamado ADN en nuestras células. Luego tenemos algo llamado ARN. Y luego esto se hace aminoácidos. Aminoácidos que a la final, muchos aminoácidos son proteínas. Entonces, esto es la estructura de la biología molecular. Comenzamos con ADN, que es lo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, en nuestras células. Luego, internamente, por un proceso llamado transcripción, el proceso se llama transcripción. Nosotros, eh, por un proceso llamado transcripción, va a pasar de ADN a ARN por un proceso llamado de eh, traducción, va a pasar de ARN a ¿cómo es? A aminoácidos. Y varios aminoácidos, para que les pongo por acá, para que sepan, varios aminoácidos. Aminoácido uno, bueno, pongamos uno, más aminoácido 2, más aminoácido 3. Y así muchas veces, 500, 1000 veces, en muchos casos, se hace una proteína. ¿Ya? Entonces, esto es lo que tienen que saber en este instante. Luego ya vamos a ahondar un poquito más en este tema del dogma central de la biología molecular, así se llama. Primero tengo que saber que ADN pasa a ARN y de ARN pasa a proteínas. Bueno, les doy un poquito de lo que vamos a ver en la siguiente clase, de que el ADN es considerado como una biblioteca, ¿sí? El ARN es como considerado como un libro y ya las proteínas o los aminoácidos, digamos que son un capítulo de un libro, ¿ya? Nosotros tenemos en nuestras células, digamos, en la célula del ojo, del pie, del hígado, del cerebro, de todo lado, tenemos lo mismo, tenemos ADN, ¿sí? Tenemos la misma biblioteca. El ARN, como les dije, es un libro. En cada célula nosotros, dependiendo de la función que nosotros queramos, vamos a escoger un libro, ¿sí? Porque no es lo mismo decir que tenemos una célula del dedo que una célula del cerebro, de los ojos, y así, etcétera, etcétera, de la boca. En la boca constantemente se están creando proteínas para ayudar a digerir un poco de cierta manera la comida. Entonces, no es lo mismo en el dedo. El dedo, en cambio, tiene otras funciones como tener constantemente, muchas veces, que replicarse. Entonces, son diferentes tipos de células que vamos a tener en nuestro cuerpo. Entonces, como les decía, la biblioteca está en todas las células. El libro depende de cada función y el tomo o el librito o el capítulo del libro depende de qué vamos a necesitar. ¿Por qué? Porque a veces nuestra célula del dedo está bien, entonces va a ocupar el tomo, el capítulo uno del libro, pero a veces, yo que sé, vamos, de alguna manera, yo que sé, nos cortamos el dedo. Entonces ya no va a necesitar el tomo uno, sino el tomo 2, o el capítulo 2 que dice cómo reparar a tejidos. Entonces, así sucesivamente, dependiendo de lo que necesitemos, vamos a tener un libro diferente. Un ejemplo claro es en el hígado. En el hígado nosotros prácticamente eh, está, digamos, el libro uno. El libro uno como, a ver, digamos, la biblioteca, luego el libro y luego el capítulo. El capítulo que dice cómo, cómo vivir normalmente. Pero si es que nosotros ingerimos alcohol, llamamos al capítulo 6 o 7 que dice cómo desintoxicar al cuerpo. Entonces el hígado eh, ya no va a sintetizar lo mismo, sino va a sintetizar otras cosas, porque es necesario desintoxicar el cuerpo cuando consumimos alcohol, porque el alcohol no,
no es compatible con el cuerpo humano. Bueno, chicos, eso como una pequeña introducción porque tenemos que hablar la siguiente clase más de esto. Bueno, entonces el ribosoma es el que encargado, este proceso se llama transcripción y este proceso se llama traducción, pero debe existir un algo, una estructura que ayude a pasar de aquí a acá y de acá a acá. De acá se llama la ADN polimerasa, esa ya vamos a ver en la siguiente clase, pero de acá a acá para hacer la traducción, para pasar de ARN a proteínas o aminoácidos, se llama ribosoma. Ribosoma es la estructura que nos va a ayudar de pasar de aquí a acá. Bueno, también tenemos el citoesqueleto, que el citoesqueleto va a dar la estructura y va a permitir que se mueva un poquito la célula. Tenemos la mitocondria, aquí ya vamos entrando a tres conceptos claros. La mitocondria y el cloroplasto y los lisosomas. Voy a comenzar con los lisosomas. Los lisosomas permiten la digestión celular, es decir, si es que viene algo del exterior que de alguna manera es patógeno, los lisosomas lo envuelven y lo matan. Si es que se dan cuenta, si es que no se dan cuenta que es algo patógeno, porque hay veces que los patógenos evaden, entonces ahí ya nos infectamos o nos contagiamos de alguna enfermedad. Ya. Ahora tenemos dos conceptos claros, la mitocondria y los cloroplastos. La mitocondria nos sirve para generar energía en la célula. Estos, como les mencionaba anteriormente, están en plantas y en animales. El proceso que siempre va a estar relacionado a la mitocondria es respiración celular. ¿Ya? Este es un concepto clarísimo y clave que ustedes tienen que tener en claro. Mitocondria, respiración celular. Siempre. Y en cloroplasto, este en cambio solo está en las células vegetales. Generalmente vemos algo verde y podemos decir que tiene cloroplasto, es decir, las hojas tienen cloroplasto, el tallo tiene cloroplasto. Ejemplo, yo que sé, una manzana, que es una célula vegetal, no tiene cloroplasto, es roja, ¿no? Y así sucesivamente. Y generalmente lo verde tiene cloroplasto y este nos va a ayudar el cloroplasto a sintetizar nutrientes. Y ojo, esto es importante, un cloroplasto necesita energía solar porque se supone que las plantas reciben su fuente de energía del sol para que se produzcan los nutrientes. ¿Ya? Ahora vamos a hablar un poco de nutrición. Existe una cadena alimenticia. Nosotros capaz que en el colegio o en la escuelita vimos sobre una pirámide. La pirámide está mal, la pirámide no existe, no hay tal. La razón, porque existe una cadena. De hecho, este es algo sencillo. También esto está de alguna manera irreal, por decirlo así. Ya les voy a explicar por qué. Primero existe el productor. ¿El productor cuál es? Es el organismo encargado de generar energía por sí mismo, es decir, la luz del sol va a llegar a que se produzca ciertos compuestos. Ejemplo, el pasto va a producir su propia energía, ¿no? Entonces, como genera su propia energía, alguien lo va a comer. El consumidor primario es el que no va a producir su propia energía y va a comer a alguien que es un productor. Ejemplo, los saltamontes se comen al pasto. El consumidor secundario es cuando alguien se come al consumidor primario, una rana se come al saltamontes. Consumidor terciario, cuando alguien se come al consumidor secundario, es decir, la serpiente se come a la rana. Y al último tenemos un consumidor final. De hecho, puede haber consumidor terciario, cuaternario, pero generalmente ya al cuarto ya nadie más se lo come. Ya tenemos el halcón, que es el consumidor final. Y bueno, luego los hongos ayudan a descomponer cuando muere el halcón. Nadie se come el halcón, pero eh, ayuda a descomponer. Pero hay ciertos conceptos que nosotros tenemos que tener claro. No siempre, como les decía, la pirámide no existe, es irreal. Y también tener una cadena así de simple y de sencilla no existe, no hay tal. A veces, digamos, la serpiente le puede comer al saltamontes, ¿no? Entonces ya no viene necesariamente de la rana, sino viene del saltamontes. ¿Sí? A veces la rana, no sé, se alimenta del pasto directamente. ¿Por qué? Porque los animales no necesariamente todos son herbívoros o todos son carnívoros. Ha habido casos que se ha visto animales que a pesar de que son catalogados como herbívoros, a veces comen carne. ¿Por qué? Porque les da ganas, o sea, no hay otra razón. Y en cambio, por otro lado, a veces los carnívoros
quieren comer hierba, o sea, muy poco, obviamente, pero comen. Entonces eso tenemos que tener en claro. ¿Y qué es la cadena alimenticia? O sea, ya sabemos que una cosa se come otra, 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 pero aquí es el proceso de transferir una energía de un lado a otro lado. Es decir, aquí tenemos una energía, yo que sé, el 100% de energía, y acá toda esta energía pasada acá pasa al 80%, ¿sí? Y luego así sucesivamente pasa. Es decir, que al halcón le va a llegar del pasto, le va a llegar yo que sé, un 20% de energía recién del pasto, pero le llega la energía, o sea, es del paso de la energía a través de la cadena alimenticia. ¿Ya? Ahora también vamos a hablar de que ya vimos de que algunos organismos pueden hacer su propio alimento y otros se comen otros seres vivos. Vamos a hablar de cómo se llaman estos eh, organismos. Existen organismos llamados autótrofos. Autótrofos, auto significa uno mismo. Voy a poner un color. Auto significa uno mismo. Y trofos significa alimento, comida. Hetero significa de otros y trofos significa comida o alimento. Entonces, autótrofo significa que nosotros, que el organismo va a fabricar su propio alimento, como plantas, microorganismos, como bacterias y algas. Por otro lado, tenemos los heterótrofos que no van a producir su alimento y que necesitan de otros como comida, como los animales, hongos, protistas, otras bacterias y, por supuesto, los seres humanos. ¿Ya? Entonces, conceptos de autótrofos y heterótrofos claros. Autótrofos, uno mismo genera su alimento, heterótrofos, otros van a generar el alimento. Ahora vamos a hablar sobre anabolismo y catabolismo. Antes de eso, chicos, ¿alguna duda? Antes de todo esto, por favor, chicos, necesito saber. ¿Alguna duda de parte de ustedes? No, profe. ¿Todo bien? ¿Todo? Ya, listo. Entonces, si tienen alguna duda, si pareciera que voy rápido o algo, me tienen que avisar. Tal vez estoy yendo muy rápido, no sé. Ustedes díganme si es que estoy bien o no. Bueno, ahí me avisan con toda confianza. Ahí puedo ir más lento o puedo explicar de otra manera. Ya. Entonces también tenemos otros conceptos, nosotros, llamado anabolismo y catabolismo. El término ana, el prefijo ana significa crear y kata significa destruir. Entonces, ana significa que vamos a crear. Vamos a crear de moléculas simples, es decir, estos cuadraditos que están aquí, una molécula ya, un cuadrado, un cubito, mejor dicho, una estructura ya compleja de los cubitos pequeñitos. Si es que nosotros tenemos un concepto de que se crean una molécula compleja a partir de moléculas simples, se llama una reacción endorgánica y también es del anabolismo, es lo mismo. Reacción anabólica y reacción endorgánica. ¿Qué es una reacción endorgánica? Endo, ya hemos visto, significa adentro, ¿sí? Que necesita la energía para que se forme, porque es necesario para pegar, por decirlo así, yo que sé, tienen 2, 3 cubos en su casa para pegar, necesitan algo, goma, en este caso necesitan ATP. ATP es muy relacionado a la energía, eso no se olvidarán. ATP es energía, de hecho es la moneda energética del cuerpo, mm, por muchas razones que nosotros no podemos abarcar en este curso. Em, Por otro lado, tenemos también el catabolismo, que es una reacción, en cambio, de una molécula compleja van a hacerse moléculas simples. Aquí se va a liberar energía, se va a liberar ATP, se va a liberar energía y por eso se llama reacción exorgánica. Entonces, estos conceptos claros, por favor. Anabolismo de moléculas simples con energía se forman moléculas complejas o también llamadas reacciones endorgánicas. Por otro lado, tenemos el catabolismo, que es el hecho o la acción de que una molécula compleja se va a formar moléculas simples, pero también libera ATP.
A esta reacción le llamamos reacción exorgánica. Ahora, a partir de, de entender esto, vamos a hablar de otra teoría que vamos a abarcar prácticamente los temas que hemos visto hoy, estructuras celulares, vamos a abarcar em, em, evolución y vamos a abarcar lo que es nutrición en un tema que se llama teoría endosimbiótica. ¿Qué es la teoría endosimbiótica? Nos da la pauta de cómo llegó a ser como conocemos ahora a nuestras células, ¿sí? Cómo llegó a ser como lo conocemos ahora, cómo hay diferentes tipos de conceptos en la célula que nosotros desconocemos, que ya vamos a ver. Entonces, primero, una célula, como les dije, hace miles de años ya, digamos, ya estamos, ya pasó el charco primitivo, ¿no es cierto? Entonces, del ARN, o sea, del ARN, ¿sí? El ARN que se formó, bueno, primero los aminoácidos, luego se formó el ARN. El ARN se congregó por miles de años más, se congregaba, se congregaba, se congregaba, tanto así que se replicaba solito, tanto así que alguna estructura lo envolvió para que esté protegido y así sucesivamente hasta llegar a una célula anaeróbica, como les dije. Esta célula anaeróbica no tiene, bueno, primero anaeróbica, pongámoslo, eh, bueno, mantengamos ahí, anaeróbica, que esta es una anaeróbica que nosotros sabemos que no necesita oxígeno, o sea, que va a vivir en ausencia de oxígeno, sin oxígeno. Luego de eso, lo que sucedió es que esta molécula, esta célula, se comió a otra que sí podía producir. Esta, digamos que es una célula heterótrofa, mientras que esta es una autótrofa. Es decir, esta es una heterótrofa que nosotros, para que esta viva, necesitaba comerse a, a diferentes, a más, como quien dice, más organismos. Entonces, esta siempre se comía a esta de aquí, ¿sí? A esta autótrofa. Como les dije, los heterótrofos se comen a los autótrofos. Esto vendría a ser como los animales primitivos y esto vendría a ser como las plantas primitivas, ¿sí? Ellos hacían su alimento gracias a la luz solar. Estos, en cambio, no tenían que comerse a alguien más. Entonces, los primeros que aparecieron fueron los autótrofos, pilas con eso. Bueno, entonces, luego de eso, ellos se lo comían. Se los iban a comer y siempre los digerían. Como les dije, con los lisosomas se digieren. Se iban a digerir siempre la comida, 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 comida. Hasta que en un punto vieron que el comerse no era tan bueno como el solo incluirles dentro. ¿Por qué? Porque si les incluía a estas estructuras adentro, prácticamente iba a ser más beneficioso que comérsela. Prefieren incluirle dentro, o sea, ponerle aquí adentro a esta estructura y esa estructura va a generar energía, ¿sí? Va a generar energía y esta ya no va a tener que comer tanto como antes. O sea, tenía que comerse muchos de estos, ahora ya le va a tener. Aquí se lo come y aquí ya lo incluye. Y así nació la primera mitocondria. ¿Ya? Este proceso es un poquito más detallado en la siguiente diapositiva. Aquí tenemos una arquea, tenemos una bacteria. La arquea se le come a la bacteria y esta bacteria se forma, va a ser una mitocondria, por decirlo así. ¿Sí? Luego de esto, tenemos también, esta es la primera endosimbiosis, cuando se incluye a una bacteria que la vamos a llamar mitocondria. ¿Sí? Pero si es que existe una segunda inclusión con una cianobacteria,
ahora esta se va a llamar cloroplasto. Y este es el origen de las células vegetales y otras fotosintéticas. Pero si es que nunca hubo la segunda endosimbiosis, si solo hubo una endosimbiosis, es decir, solo se comió a la bacteria, que la bacteria se hizo mitocondria, aquí en cambio ya no va a haber otra endosimbiosis, no va a haber otra inclusión y se hace una célula animal. ¿Sí? Entonces, esto es importante, saber esto. Y algo importante que saber esta teoría es el hecho de que cada endosimbiosis, o sea, cuando nosotros incluimos una bacteria y cuando nosotros incluimos una cianobacteria, prácticamente estamos incluyendo una célula, un complejo celular, una estructura viva que tiene ADN. Esto tiene ADN y esto tiene ADN. Bueno, más que ADN, pongámoslo material genético ya, en nuestra mente. Tiene material genético, la bacteria y la cianobacteria. Eso quiere decir que los cloroplastos y las mitocondrias tienen material genético, ¿sí? Tienen material genético los cloroplastos y las mitocondrias. Eso es importante, ese concepto es importante, que el ADN está presente en nuestro núcleo, pero aparte también está en las mitocondrias y están en los cloroplastos, ¿sí? Eh, ¿Alguna duda de esto? Tal vez, chicos, esto tal vez es complejo de entender. Endosimbiosis, endo significa dentro y simbiosis, relación. Simbiosis es cualquier relación que existe entre seres vivos eh, y endo que está dentro. Entonces, como les dije, la arquea con la bacteria va a generar una nueva célula. Esta nueva célula prácticamente ya se reproduce los sistemas, los orgánulos y todo eso, pero, o sea, arquea más bacteria es igual a célula animal que hoy la conocemos. Así de simple. Pero arquea más bacteria, ya se hizo una célula. Y esa célula más cianobacteria se hizo célula vegetal. ¿Sí? Voy a ponerles por aquí por si acaso. La bacteria se hizo mitocondria. Toda esta teoría parece un poco loca y todo. La primera vez que yo también la vi. Sin embargo, aquí creo que me conté. Sin embargo, hay muchas razones, características que nosotros podemos comprobarla. Una de estas es que tanto el cloroplasto y como la eh, mitocondria tienen ADN. Y es raro que una estructura, un organelo tenga ADN. Entonces, de ley vino de algún lado exterior. Aparte de eso, también estas estructuras están envueltas en algo. Entonces, antes, bueno, generalmente para nosotros comer algo, que nuestras células se coman algo, las envuelven primero. Entonces, en este caso también las envolvieron cuando se comieron en la primera vez, en la primera endosimbiosis, cuando se comió la arquea a la bacteria, se la comió, pero la envolvió primero para comerse, pero luego un punto dijo, ya no la como, pero solo la envuelvo. Entonces, esa envoltura que tiene es única en su clase, entonces también es una de las razones para decir que esta teoría de la endosimbiosis es eh, muy real, muy acercada a la realidad. ¿Alguna duda, chicos, de esta teoría? Por favor, chicos, necesito que todos respondan. Ninguna. Listo, todo claro entonces. Entonces vamos a continuar. Ya, entonces vamos a hablar del cloroplasto. El cloroplasto lo vemos así, es esta estructura. Tiene algunos com-
componentes. El cloroplasto es un organelo que solo está en la célula vegetal, como les dije, o más que todo en las células que pueden hacer su propia energía, como en algas también está. Pero bueno, el cloroplasto tiene algunas estructuras como la grana, tiene el ADN, tiene el espacio membrana, tilacoide, estroma. Todos estos nos ayudan a hacer la fotosíntesis, ¿sí? Y esto se da prácticamente el ciclo aquí se da el ciclo de Calvin, o sea, de la fijación del carbono, bueno, de la fotosíntesis, ¿ya? Eh, Aquí lo más importante que quiero que sepan es que tiene ADN. Ahí le vemos, tiene ADN. No todas las figuras le ponen, yo le puse aparte. No todas las figuras tienen ADN, pero es necesario que ustedes sepan que tiene ADN, sí o sí. No todas las figuras le ponen, pero tiene ADN en los cloroplastos. Y aquí vamos a hablar de que existen dos fases, la fase oscura y la fase luminosa para el ciclo de Calvin. Entonces, aquí tenemos que decir que la fase oscura en la parte inferior se da en el estroma. El estroma es la estructura que está aquí, es el espacio. Entonces, la fase oscura se da en el espacio, en el estroma, pilas chicos. Mientras que la fase luminosa se da en la membrana tilacoideal, ¿sí? Que podría ser la que está aquí, la membrana tilacoideal, ¿sí? O también podríamos ir en bueno, dejémoslo en la membrana tilacoidal. Luego vamos a ver algún ejemplo para indicarles algo, ¿ya? También es importante saber que en la membrana tilacoidal están los pigmentos fotosintéticos y las clorofilas. Es decir, la clorofila es el que le va a dar el color verde. Técnicamente de los cloroplastos, la clorofila es el que va a permitir, que va a ayudar a que llegue la luz del sol, el que va a de alguna manera eh, captar la luz del sol para que se genere la fotosíntesis, las clorofilas. Eso es importante. Entonces, algo que es también importantísimo y que ya lo he repetido tantas veces es el hecho de que tiene ADN propio. Ahora vamos a ver la mitocondria. La mitocondria es esa estructura que vemos ahí. Como podemos ver, esas estructuras tienen una cobertura. Y esa cobertura se dice que es por el hecho, tiene una cobertura. Porque no todas las estructuras, todos los organelos tienen cobertura. Entonces, ¿por qué tienen esta cobertura? Porque alguna vez se lo engulló, alguna vez se lo comieron. Entonces, ahí está la teoría endosimbiótica. Bueno, aquí tenemos em, varios componentes de la mitocondria. Como les dije, una característica ADN, ¿sí? Esta mitocondria va a realizar la respiración celular, como les dije, y tienen en diferentes lugares se va a dar algunas cosas. Ejemplo, aquí en el antes se dio la fotosíntesis en la cloroplasto. Aquí se da el ciclo de Krebs, prácticamente la respiración celular, ¿ya? La oxidación de los ácidos grasos, así se llama el ciclo de Krebs, o la oxidación de los ácidos grasos. Eh, Se da también la biosíntesis de proteínas en los ribosomas y la duplicación del ADN mitocondrial se efectúa en la matriz. Pilas, chicos. Si es que les preguntan alguna vez, ¿dónde se efectúa el ciclo de Krebs, la oxidación de ácidos grasos, la biosíntesis de proteínas en los ribosomas y la duplicación del ADN mitocondrial? Se da en la matriz. Generalmente las funciones de la mitocondria, si les preguntan alguna función de la mitocondria, generalmente es en la matriz. ¿Sí? Generalmente. No les puedo decir siempre, generalmente. En la cresta solo se da un intercambio de protones. Si es que hablan algo de protones, es en la cresta. No, no he visto alguna pregunta que hablen de la cresta. Por eso no les incluye. Bueno, entonces ahora sí, vamos a los ejercicios. Antes de eso, ¿alguna duda? Cualquier tipo de duda antes de irnos a los ejercicios. Todo claro, listo. Aquí tenemos preguntas.
Por favor, chicos, estas preguntas, vamos a ver en el chat qué opinan de estas preguntas que vamos a resolverlas. Vamos a ver, dice, darwinismo, bueno, no, ustedes lean por favor, porque si voy leyendo voy diciendo por qué razón es tal y por qué razón no es tal. Entonces ustedes vayan viendo palabras claves, eh, entiendan y vamos a ver cómo les quedó. ¿Qué opción piensan que es? A, B, C o D. Y no importa, aquí se pueden equivocar, aquí estamos para aprender. Ya en la prueba, en el simulador, ahí sí tienen que atinarle porque les mando las diapositivas para que estudien, ¿no? Entonces, vamos a ver qué opción piensan que es. Demos un minuto porque luego, no, un minuto y medio, porque se supone que eso es lo que debería demorarse en dar la prueba, en cada pregunta. Entonces, un minuto y medio para que haya tiempo para el resto de preguntas. La respuesta es la C. La C. Ya vamos a ver, dejémosle el minuto y medio para que todos respondan en el chat. Si quieren responder, por favor, respóndanlo. Por favor, chicos, que todos participen. Lo que piensan que es. Porque a la final es mejor, uno aprende más equivocándose que atinándole, la verdad. Vamos, chicos. Les queda un poco de tiempo. ¿Cómo les va, chicos? ¿Alguien más respondió? Vamos a ver. Sí es la C, profe. Ya, listo. Entonces, dicen que es la C, vamos a comprobar. Dice darwinismo, lamarquismo y neodarwinismo. Eso es importante saber qué estoy buscando, ¿no? ¿Qué quiero relacionar? Entonces decimos, la mariposa de los abedules tenía alas color blanco, pero los árboles se cubrieron de hollín y el insecto sufrió una mutación genética. Mutación genética, hablamos de neodarwinismo, inmediatamente, ¿ya? Entonces es la 3A. Bueno, ya, creo que ya sencillamente ya de una. Pero vamos a ver por qué es lamarquismo y por qué es darwinismo el resto. El pulpo cambia el aspecto de su piel para adquirir la apariencia de su entorno y así protegerse de sus depredadores. Los pulpos que mejor se camuflan sobreviven y dejan descendencia. O sea, aquí no hay más, no hay otra que darwinismo. El mejor supervivencia, ay, mil disculpas, supervivencia del más apto. No hay otra. Eh, el último dice, los elefantes alargaron voluntariamente su trompa. Ya durante la sequía no podían alcanzar suficiente agua para beber y tuvieron esa característica sus descendientes. Aquí hablamos eh, de un órgano que nosotros voluntariamente los elefantes adaptan. Entonces, lamarquismo sí o sí. 2C. 1B, 2C y 3A. Muy bien. Ahí, chicos, vamos. Ese. Esta sí puedo este, leerla. En la siguiente imagen se observa una población de jirafas A con un cuello largo y su descendencia A1. Ojo, la descendencia es A1. También se observa una población de jirafas B con un cuello corto. Con base en la información, ordene cronológicamente los cambios en la población de jirafas según el darwinismo. ¿Ya? A ver, chicos.
Es la D. La D. El resto, chicos. Vamos a ver si es que es la D. Entonces, creo que en los comentarios no han comentado nada. Bueno, entonces aquí primero lo que vemos es la descendencia es A1, ¿no es cierto? Vamos a ver, cada imagen. A, aquí hay dos A's, aquí hay B. ¿De dónde saldría la B? Aquí está muerta la B. Aquí está A1. O sea, aquí lo que nosotros podemos decir, primerito, es que existe una B y que luego muere la B. Entonces primero va a ir 2 y luego va el 4, porque no puede estar primero vivo y luego muerto, ¿no? Luego, obviamente, si es que ya no está la B, solo van a quedar las dos A's, es decir, 1. Y aquí, bueno, ya la A va a generar un hijo, entonces va a ser 3. Y hablando, esto es un poco de lógica, ya es la D. Pero hablando genética o evolutivamente, ¿qué decimos? Existieron tres individuos. Dos eran A, que tenían el cuello largo, y una B con el cuello corto. Como el cuello corto no podía avanzar a la copa de los árboles, con el tiempo murió. Luego de eso ya quedaron las dos jirafas, pero tuvieron descendencia, A1, ¿sí? Entonces eso es lo que quiere decir la imagen, ¿ya? Vamos a hablar de este ejercicio. Dice, con base en la información, identifique la teoría de la evolución a la que se hace referencia. La imagen muestra la evolución de las extremidades traseras de los cetáceos. Vemos cetáceos ancestrales, como eran antes los cetáceos, y ahora como son los cetáceos modernos. ¿Ya? Los cetáceos modernos perdieron las extremidades de manera inintencional debido a la falta de uso, como se observa en la imagen. Esta característica adquirida se transmitió a la siguiente generación. ¿Cómo se llama esta teoría? Hablamos de una pérdida de órganos, hablamos de un uso y desuso de órganos, que están perdiendo órganos. En este caso, un órgano no solo es el corazón o el apéndice, el pulmón, no. Un órgano habla de cualquier tipo de cosa, de un hueso, de un tendón, como les dije. Ya, entonces, ¿cuál será? Ya vimos nosotros. Uso y desuso de órganos. ¿A quién le La mar. atribuye? La Muy mar. bien, muy bien. La marca, uso y desuso de órganos. De hecho, es la que más tienen que acordarse de la marca porque es la, la única característica de la marca que podríamos decir que es la correcta, que se acerca a la realidad de la vida. Entonces, sí, es la marquismo. Ya, esta de aquí. A ver, vamos a leer con ustedes. Dice, la polidistrofia progresiva infantil es una enfermedad neurológica progresiva que comienza en la primera fase de la infancia, que según estudios realizados se debe a una disfunción en un organelo celular específico. ¿En qué organelo? Vamos a hablar de un organelo, ¿no? Y vemos las opciones que es ribosoma, centriolo, mitocondria y lisosoma. Este organelo es el responsable de generar alrededor del 90% de la energía de nuestro cuerpo para mantener la vida y apoyar el crecimiento. Cuando empieza a fallar, se genera cada vez menor cantidad de energía. O sea, ya nos está hablando mucho de energía. ¿Y cuál es el organelo que habla, que nos relaciona la energía? ¿Cuál es? La Ribosoma. mitocondria. Es muy bien. Ribosoma, centriolo, mitocondria, lisosoma. Pues la mitocondria es la energía. Y ahora vamos a hablar de este. Dice, cuando se examina un corte de tejido de una hoja al microscopio, se observa un orgánulo llamado cromoplasto o cloroplasto, que se caracteriza por tener ADN. Este orgánulo aloja un pigmento verde llamado antocianina o clorofila. ¿Qué opina?
La D. Sí, es Cloroplasto, el cloroplasto. clorofila. Muy bien. Aquí es cloroplasto, este tiene ADN y clorofila. Por si acaso, si alguna vez quieren saber qué es la antocianina es de color azul y rojo, por si acaso. Y mm, sí, no sé si han visto algunas hojas que son color rojos, azules, tienen antocianinas. La mora tiene antocianinas. Las frambuesas, ¿qué más? No me acuerdo cómo se llama, es otra cosa. Las remolachas tienen antocianinas, por si acaso. Aquí también tiene mucho que ver los colores. Estos son verdes. ¿Ya? Listo, muchachos. Esta parte hemos acabado, pero también tengo otra ronda de preguntas que les voy a poner. Denme un segundo, por favor. Aparte de las preguntas de la prueba, ¿no? La siguiente clase es simulador, pero son otras preguntas. ¿Dónde está? Ahí está. Eso yo les doy, ¿se acuerdan que les doy un receso a mitad de la clase? Pues ahorita tienen su receso. No es mitad de la clase, pero tengan su receso de 2 minutos para tomar agüita, contestar un mensaje o lo que tengan que hacer.
A ver, muchachos, y ahora sí. Entonces, vamos a... Se pueden ver mi pantalla, ¿no? Sí, profe. Ya. Siguiente pregunta. Esta ya es un poquito más de relacionar. Esta, vamos a ver cómo les va. Con base en el texto, ordene cronológicamente los eventos que ocurrieron en la atmósfera primitiva, de acuerdo a la abiogénesis. La vida en la Tierra surgió a partir de materia inerte, gracias a una serie de sucesos desarrollados en condiciones extremas. Aquí está. Esta teoría del lado parín, prácticamente de la atmósfera primitiva. Vamos a ver qué podríamos entablar de estas 6 características. ¿Cuál va primero? ¿Cuál va segundo? Ya. Va a haber cosas que ustedes no conozcan y que tal vez no es ni siquiera tema de la teoría. Ejemplo, la 2. Surge el ozono y se colonizan nuevos hábitats. Tal vez no sepan qué es el ozono. Ya les voy a explicar, pero después. Pero a veces no es necesario conocer todo, no es necesario conocer todos los conceptos para poder encontrar la solución. ¿Sí? A ver, vamos a ver cómo se desenvuelve en esta pregunta. Como les dije, tienen 1 minuto y medio. Vamos, chicos. Es la D. La D. ¿Qué opina el resto, chicos? La D. Ya, vamos a ver. El resto, chicos. Bueno, me alegra que sepan, porque al final esto sí está medio complejo. Bueno, al menos en otros cursos no. Esta es la que más se confunde. Vamos. Entonces, primero, dice, aparecen procariotas anaeróbicos. El hecho de anaeróbicos heterótrofos ya nos da algo. El hecho de que dice anaeróbicos. ¿Ya? Ozono, digamos que no sé qué es el ozono, dejo a un lado. ARN es lo que dije que se formaba, uno de lo que primero se formaba, ¿no? ARN dice reacciona el amoníaco para formar aminoácidos. Aminoácidos también es lo primerito que yo les dije que se formaban. Aminoácidos. Se libera oxígeno y surgen organismos aeróbicos, ¿ya? Y se acaban los recursos y nacen células autótrofas. Digamos que tampoco sé dónde va esto. Solo con estos 4 conceptos es más que suficiente para yo saber. Primero, el amoníaco es lo que, o sea, el del amoníaco y con varios gases más, con la temperatura y los rayos de la luz UV y todo, la luz UV del sol y todo eso, se forman los aminoácidos. Primerito va el 4. Luego se forma el ARN, que va el 3. Esto es sí o sí. Luego de eso, digamos que, bueno, vamos en orden. Luego de eso, ¿qué pasa? Lo que sucede es que aparecen los anaeróbicos primeros. ¿Por qué razón? Porque no había oxígeno. Entonces se hacen los anaeróbicos. Luego de eso, ya surgen algunas células autótrofas, ¿sí? Estas células que nosotros denominamos autótrofas es las que pueden generar su propia energía. Luego de esto, con las autótrofas y los anaeróbicos se genera la teoría de la simbiosis, ¿ya? Y eso también tienen que tener claro. Luego, posteriormente a eso, ya nacen los organismos aeróbicos, ¿sí? Las, bueno, iba 6, 5.
Y al último surge el ozono. ¿Qué es el ozono? El ozono es lo siguiente. O3, ¿sí? Si es que sabíamos que el ozono es O3, capaz que sabíamos que esto iba al último. ¿Por qué? Porque ya les dije que lo último que se forma es el oxígeno, ¿sí? Se libera el oxígeno. De hecho, es la última fase, si se dan cuenta, la penúltima, mejor dicho, es que se libera el oxígeno, ¿sí? Y luego de haberse liberado el oxígeno, ya después ya se genera el O3. O sea, en realidad, hay una reacción de oxígeno que forma O3. Mm, bueno, esto es ya más complejo, pero la cuestión es que el ozono es lo último que se forma, la capa de ozono, ¿sí? Ya. Si no había ni siquiera O2, peor va a haber O3. Lo último que se forma es O3. La respuesta sí es la D. Siguiente. El experimento clásico de Miller-Stanley demostró que las moléculas pueden sintetizarse a partir de gases de la atmósfera primitiva. Para esto construyó un aparato para simular el sistema atmosférico de la Tierra primitiva y sintetizar moléculas orgánicas. Con base en el texto, seleccione los gases usados en el experimento. Vamos. Tenemos los gases metano, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno y amoníaco. Primero, ¿cuál descartan? ¿Cuál no había en la atmósfera primitiva? Oxígeno. Exacto, oxígeno no hay. Tachan todos los que tienen el 4. La respuesta es la D. Es decir, sí había metano, sí había hidrógeno y sí había amoníaco. ¿Por qué no había nitrógeno? Nitrógeno es de N2. Porque ya tenemos el nitrógeno que aporta el amoníaco. ¿Sí? Otra. Con base en el experimento seleccionen las afirmaciones correctas sobre el origen de la vida. La imagen hace referencia al aparato del experimento de Stanley Miller y Harold Urey. En este, la mezcla de gases en la cámara de destellos simula la atmósfera primogénea de la Tierra. Entonces, vamos chicos, ahí están hay 4 opciones, de las cuales 2 están correctas. ¿Ya qué opinan chicos? A ver, aquí en estas opciones siempre va a haber como quien dice, el inicio va a ser casi igual, casi parecido. 2 opciones, en este caso la 1 y 3, son opciones muy, como quien dice, por no decir iguales. Dice, las primeras células que aparecieron fueron las primeras células, o sea, si se dan cuenta es lo mismo dice en cada lado. Las primeras células que aparecieron fueron procariotas, anaerobias o aerobias. ¿Cuáles fueron primero? Las anaerobias. ¿Por qué? Porque no había oxígeno. Entonces es la 1 y 1. Ahora, también tenemos este que dice, la mezcla gaseosa posibilitó o impidió el almacenamiento de biomoléculas. Es obvio que posibilitó, si no hubiese posibilitado, prácticamente no hubiese habido vida. O sea, la mezcla permitió el almacenamiento de biomoléculas. La respuesta es la A, que hubo un almacenamiento de biomoléculas y gracias a eso se generó la vida, ¿no? Si es que se hubiese imposibilitado, no impedido, nunca se hubiese dado la vida. Ahora vamos a hablar de este. Dice, en algunas plantas de climas cálidos como la caña de azúcar, el CO2 se fija como un compuesto de 4 carbonos previo a ingresar al ciclo de Calvin, que ocurre en los tilacoides o el estroma. Dice, de los cloroplastos. Esto sucede como una adaptación a la exposición de mayores niveles de luz y temperatura extremas debido a que cuando la concentración de CO2 disminuye dentro
de las hojas, el O2 que proviene de reacciones luminosas u oscuras ocurridas en las granas o los estromas, se añade a otras moléculas por encima rubisco, lo que provoca un aumento de la fotorrespiración y disminución de la fotosíntesis. ¿Cuál opción piensan que es? Aquí tenemos que saber dónde hay luz, dónde no hay luz, o sea, dónde es la fase luminosa, dónde es la fase oscura del ciclo de Calvin. Y todo esto ya les había dado. ¿Se acuerdan, chicos? Estaba en una tablita que yo les di. La fase luminosa se da en la membrana tilacoidal Ya, muy y bien. la fase oscura se da en el estroma. Ya, vamos bien. Ya, entonces, si es la luminosa, no es en la oscura la que está refiriéndose. Vamos bien. O sea, como que ya vamos relacionando. Ahora, ¿qué más? Aquí dice que ocurre en... ¿En dónde ocurrirá? En el estroma, ¿no es cierto? Estroma. Sí, es cierto. Ya. Entonces, creo que ya no hay más opciones. Creo que sí, ya. Es la directamente. Ya, es la. No hay más opciones que encontrar. Pensé que había otra para descartar. Bueno, aquí decimos que el CO2 se fija como un compuesto de cuatro carbonos previo a ingresar al ciclo de Calvin, que ocurre en el estroma de los cloroplastos. Esto sucede como una adaptación a la exposición de los mayores niveles de luz y temperaturas extremas debido a que cuando la concentración de CO2 disminuye dentro de las hojas, el O2 que proviene de las reacciones luminosas ocurridas en las granas, ¿sí? Se añade a otras moléculas por encima del rubisco, que es lo que provoca un aumento de la fotorrespiración y aumento de una disminución de la fotosíntesis. Eso es, chicos. Todo es la tabla que les he indicado. Chicos, ¿alguna duda de la clase de hoy? Por favor. Antes de... Ninguna. Chicos, ¿alguien más que tenga alguna duda, cualquier duda? ¿Nadie? Y bueno, hoy hemos avanzado bastante, la verdad. La siguiente clase comenzamos con el simulador y ya les voy a poner tiempo porque sin tiempo la verdad es que no vamos a avanzar. Entonces tenemos que darle duro, seguir estudiando. Estudien por favor, ya les mando estas diapositivas en este instante. Y nada más chicos de eso, que por favor se dediquen y que estudien esto. Ya estamos en este tema. Ya la siguiente es genética. Y es árbol filogenético, bueno, más que filogenético, árbol genealógico. Ya, eso chicos. Si tienen alguna duda me pueden escribir. Eso es todo chicos, una linda tarde. Bueno, lo que queda de la mañana. Una linda mañana y luego una linda tarde. Chao chicos, se cuidan.